Amén, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque podemos, ustedes también lo sienten, ¿no? Cómo se está moviendo el Señor. Qué bueno es que en la adoración, en la alabanza, podamos desplegar nuestras alas en el Señor y buscar esa presencia que nos bendice, esa presencia que realmente nos renueva, nos da vida. Y hermanos, hoy queremos terminar un tema que veníamos hablando ya desde noviembre. Estuvimos meditando mucho. Después, ¿se acuerdan que hablamos de los milagros? Hablamos de esto de crecer en el Señor. Y qué importante es este crecimiento que necesitamos tener en el Señor. Ahora, para cerrar un poco la idea, vieron que hablamos de crecer en la humildad, de crecer en la gracia, de crecer en la gloria de Dios, en la experiencia, que empezamos a crecer a partir de la conversión, empezamos a crecer a partir de todo lo que el Señor pone en nuestras vidas para que crezcamos. Dios ha creado seres vivos para que crezcan, plantas, animales, todo ser vivo tiene un destino que es crecer. Y aquello que no crece se marchita, se echa a perder, no cumple su función. Y algo que, para cerrar este tema de crecimiento, como para cerrar un poco la idea de esto de crecer. Crecer significa también una parte muy importante de nuestra vida, no solamente en lo que se hace a mi vida personal, en mi vida de relación personal con Dios, que yo puedo tener en mi casa, en esas paredes, en donde estamos con el Señor y podemos orar solamente con el Señor y escuchar de su palabra y tener ese momento íntimo con el Señor. Pero también somos parte de un pueblo, somos parte de un cuerpo, somos parte en donde tenemos que crecer todos como pueblo, unos acompañándonos a otros. Vieron que la palabra habla mucho de esto, de los hermanos más crecidos ayuden a los hermanos que están flojos, a los hermanos que les cuesta esta parte del crecimiento. Pero gracias a Dios que en todo cuerpo hay hermanos crecidos que nos pueden ayudar en esto. Y justamente lo que vamos a estar cerrando un poco el tema del crecimiento hoy, vamos a leer lo que dice la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 13. Efesios capítulo 4, del 11 al 13. El capítulo 4 habla de la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Y dice los versículos del 11 al 13, hablando de esto de cómo se va conformando el cuerpo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos, o sea, a todos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un pasaje, el 13, que a mí realmente me transporta en ver la visión que tiene Dios para nosotros. Esto de que nosotros lleguemos juntos en la unidad de la fe, en la unidad del Espíritu como pueblo, no uno solito que se despegue y ser iluminado, como pueblo, juntos, a ese lugar, a ese conocimiento del Hijo de Dios, a conocer a Jesucristo de una manera como nadie puede conocer en esta intimidad que tenemos con el Señor. Dice, a un varón perfecto, a un hijo de Dios perfecto, a una hija de Dios perfecto. Este es el camino que tenemos que transitar. Y fíjense en cómo termina este versículo. Hay una medida. Sí, claro que Dios nos desafía a una medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, no nos conformemos que todos nuestros días sean, Señor, yo quiero caminar con mis hermanos a llegar a esa plenitud a la estatura de la plenitud de Cristo, a esa plenitud de conocimiento, de vida en Cristo Jesús.
Este camino lo vamos desarrollando todos los días, unos con otros. Esta plenitud, esta estatura requiere este crecimiento que necesitamos hacer todos, y acompañándonos, como decíamos. Hay una palabra que en el medio de todo esto también surge, que es el desarrollo. Uno puede crecer, pero también uno puede crecer con un plan de crecimiento. Bueno, en el trabajo nosotros en otra época nos hacían el plan de desarrollo de carrera, diciendo, bueno, a ver, ¿dónde está? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué necesitas para llegar a ese punto? En este camino de desarrollo de la plenitud de Cristo, también es importante nosotros saber plantearnos con el Señor, Señor, yo quiero realmente conocerte. Bueno, me quiero desarrollar. ¿Qué hago con lo que contengo, con los conocimientos que tengo? ¿Cómo los puedo desarrollar? ¿Qué necesito desarrollar en mi vida para seguir creciendo? El desarrollo es muy importante. Y también es bueno que como hijos de Dios nos planteemos desarrollarnos, decir, bueno, yo me pongo esta meta en mi vida espiritual, yo me pongo esta meta en el conocimiento de la plenitud de Cristo. Yo quiero, Señor, empezar a caminar estos nuevos caminos en el Señor. Y acá hay una pregunta que es clave. Va a sonar medio fuerte. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar y no hacer? ¿Hasta cuándo vamos a estar escuchando y nutriéndonos de lindas palabras? Vieron que cuando uno recibe la palabra, es como que el corazón va triturando el conocimiento, va llenando este corazón, va dando esta nueva fuerza que tenemos en Cristo, pero después, ¿qué? ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos con lo que vamos recibiendo del Señor, con la luz que el Señor nos va dando? Estuvimos todos estos meses hablando mucho de crecimiento, de milagros, de cosas que Dios puede hacer, de esto de conocer la gloria de Dios, de poder caminar en este camino de superación, de crecimiento en Cristo. Ahora, ¿qué hago todos los días yo con lo que recibo del Señor? ¿Hasta cuándo puedo estar sin hacer nada? Hasta que el Señor diga, bueno, qué sé yo, ya no sé qué hacer, para que te despiertes y veas que realmente el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo te está necesitando. Yo te estoy dando conocimiento, te estoy dando plenitud, te estoy dando esta intimidad diaria, pero dale, hay algo afuera que necesitas hacer y es muy importante. No es cuestión solamente de crecer, sino de saber qué hacemos con este crecimiento. Por eso es importante saber administrar lo que vamos recibiendo del Señor, administrarlo con sabiduría, administrarlo con fidelidad, porque no es nuestro, es un tesoro que el Señor pone en nosotros. Esto de poder administrarlo en el desarrollo de las cosas que el Señor quiere seguir haciendo en mi vida. ¿Se dan cuenta la diferencia entre crecer y desarrollarse, no? Por ahí sí, en el Amazonas crecen árboles inmensos, una cosa, y otra cosa es en un ámbito difícil desarrollar una planta en donde el ámbito no es tan fácil. Hay que desarrollar, hay que buscar técnica, hay que buscar sabiduría para ver cómo seguimos adelante. Y algo muy importante, yo lo vuelvo a repetir, lo hemos hablado de esto, no nos quedemos en el pasado. Sigamos mirando el presente y el futuro que tenemos por delante. El domingo que viene vamos a estar celebrando el aniversario de la iglesia. Vamos a tener el culto aniversario y está bueno recordar todo lo que el Señor hace, pero también es bueno plantear cómo seguimos, cómo sigo yo en medio de este cuerpo de Cristo acá, Arroyito, año 2022. Crecer para tomar la tierra, para conquistarla, es algo que se repite tantas veces en la palabra de Dios. Esto de crecer, ¿para qué? Con un fin, tomar la tierra. Esto de recibir del Señor, ¿para qué? Para algo específico que el Señor quería hacer con el pueblo. El crecimiento realmente también viene de la mano de esto de poder administrarnos nosotros. Y hay una palabra que se repite todo el tiempo, como que
En el Antiguo Testamento iba crecimiento y esto. Le voy a leer Levíticos 26:9. Dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. ¿Sí? Dios dice, yo me volveré a ustedes, yo voy a ir con ustedes y los haré crecer. Y fíjense cómo sigue. Y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esto de crecer y multiplicarse es algo, miren, tantos pasajes en el Antiguo Testamento hablan de crecer y multiplicarse. Ahora, multiplicarse, uno piensa en una ecuación matemática. Sí, y está bien que pensemos en no una parte a una parte, sino esta multiplicación que solo Dios va haciendo en medio nuestro. Yo puedo crecer de la mano del Señor, pero el Señor también me pide y nos pide, yo estoy con ustedes para que se multipliquen. Y esto es crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos multiplicamos? Predicando la palabra de Dios, mínimamente. ¿Cómo el cuerpo de Cristo se puede nutrir? Y de personas que no conocen a Cristo, de esta pasión por las almas perdidas, que es la base de nuestra iglesia. Somos iglesia porque tenemos que estar en este tiempo predicando la palabra de Dios. Tenemos que estar predicando, dando testimonio de la palabra de Dios. Y esta afirmación que hace Dios en Levíticos 26:9 es algo que se va repitiendo tiempo a tiempo, momento a momento. En esto de crecer y de multiplicarnos en la gracia de Dios, es como ir a un territorio inexplorado, que como personas, como hijos de Dios y como pueblo de Dios tenemos por delante. Es como que vamos juntos caminando a un territorio sin límites, en el cual nos podemos desarrollar, en donde podemos expandir lo que Dios puso en nosotros. Pero acá hay algo muy importante. Dios puso en nosotros. Dios da el crecimiento. Yo soy solamente una vasija de barro que ansío, que tengo esta sed de Dios en donde quiero que realmente Dios siga obrando. Fíjense que en este desarrollo, en este crecer, en este multiplicarse, dice Pablo en 1 Corintios 3, 6, 7, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿se acuerdan? Lo ha dado Dios. Yo estuve, sí. Antes estuvo Apolo. Sí, antes tuvo, qué sé yo, otro pastor. Y antes tuvo otro, y otros hermanos crecidos que nos ayudaron. Yo tuve tantos buenos maestros en la escuela dominical que me ayudaron. Pero el crecimiento no fue ellos. Ellos fueron instrumento. Fue Dios el que hizo que nosotros nos podamos conocer, crecer en lo que Dios nos ha dado. Dice Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios es el que da crecimiento. Y esta es la clave. Entender que todos necesitamos y dependemos de nuestro Dios. Cuando Mateo 13, vamos a buscar, Mateo 13, 8, hay un versículo que está como al final de una parábola que ustedes seguramente se acuerdan, que es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Entonces dice que aquel día salió el sembrador, parte tiró las semillas, parte quedó en el camino, vinieron las aves y se la comieron, parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra y brotó pronto, pero como no tenía profundidad la tierra, el sol salió, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y el versículo 8 dice, 13:8, tengan en cuenta esto, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, Ahora, este fruto no es una línea lineal, es exponencial, porque dice, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Esto es la multiplicación. Esto es lo que el Señor y lo que en el corazón de Dios está. Una semilla puede multiplicarse por 30, por 60 o por 100.
porque Él es el que multiplica. El sembrador sale a sembrar. Ahora, el Señor está diciendo, esta palabra que ustedes están proclamando, tengan en cuenta que es una palabra poderosa. Y es una palabra que como una semilla que cayó puede multiplicar por 30, por 60 o por 100. Esta es la multiplicación de la cual la palabra de Dios hace tanta referencia. ¿Y por qué lo traigo a este versículo a cuenta? Porque cuando dice crece y multiplícate, es algo que tiene que ver con la esencia de Dios. Cuando hablamos de vida y de todo lo creado por Dios, Dios colocó dentro de cada sistema de vida un potencial para desarrollarse, para engendrar, para multiplicarse, tanto en las cosas que podemos ver, en las plantas como en los animales. Pero también esto mismo se replica en la vida espiritual, en la vida sobrenatural que estuvimos cantando. Cuando uno piensa, bueno, esta semana yo tuve en mi casa cantidad de semillas que cayeron del tilo, pero cantidad. Y uno dice, hace 2 meses atrás no veía ni una hoja, y ahora hay semillas por todos lados. Y uno piensa en esta realidad de Dios. Uno puede ver un árbol seco pensando que ya la cuestión está muy mal, pero en los términos de la visión de Dios, si realmente nos dejamos tratar por Dios, podemos ver que Dios todo lo que crea lo desarrolla para que se multiplique en vida. ¿Cómo nos multiplicamos? Justamente lo que dijimos, en proclamar la palabra de Dios y también en el servicio a Dios. Porque todo tiene que ver con lo integral del crecimiento en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo decía, bueno, algunos fueron apóstoles, otros maestros, otros estuvieron acompañando el ministerio de la consolación, el ministerio del acompañamiento, de poder estar con otros. Ahora, hay un ejemplo que por lo menos, y con esto yo quiero cerrar la idea del crecimiento. Cuando uno habla del pueblo de Israel y dice, ¿a partir de qué momento empezó a tomar forma este pueblo? Justamente en el estudio bíblico que hicimos en este año de Hebreos, fuimos desarrollando un poco la idea que el autor de Hebreos fue diciendo. Arrancó justamente de Abel y Caín, de Caín y Abel, y fue Abraham, y después fue y después fue Isaac, y después fue Jacob. Y a partir de Jacob es como que estas 12 tribus, sus 12 hijos, empezaron a tomar parte y forma de este pueblo. Ahora, Dios tuvo que tratar a Jacob, y mucho. Fíjense, le voy a invitar a que lean, que busquemos, en Génesis capítulo 32, los versículos 24 al 28. Jacob lucha con este ángel, con este varón de Dios, en esta preparación. Justamente era antes del encuentro de Jacob con Esaú, que estaban peleados por todas estas cosas que habían pasado. Y cuando terminan de luchar, dice el versículo 24, capítulo 32, así que quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de sus muslos y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob, ¿qué le dijo? Le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Después del trato de Dios, la persona no es la misma. Le cambió el nombre. Esto era muy común. Después del trato de Dios, ya no sos lo mismo que antes.
Sos otra persona. ¿Por qué? Porque Dios te hizo ver cosas que no las habías visto antes. Por eso que necesitamos el trato directo de Dios. Para nosotros crecer y multiplicarnos, necesitamos ese primero trato íntimo de Dios. Que Dios nos diga, bueno, esto es lo que sos, pero yo quiero llevarte a este lugar. ¿Entendiste? A ver, ¿cómo que no entendés? Y Dios empieza a tratar tu vida hasta que podés entender lo que Dios quiere hacer contigo. Justamente, y acá es donde viene la promesa. Si damos vuelta a la página, unos capítulos más adelante, en el capítulo 35, un pasaje que casi se repite, pero no es lo mismo. Capítulo 35, Génesis del 10 y 11, dice, y le dijo Dios, tu nombre, Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y hace referencia al pasaje anterior. También les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, ¿y qué? Y multiplícate. Una nación, un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y esto es una realidad hasta el día de hoy. A ver, el trato de Dios, en ese trato de Dios ya no sos los de antes, ya no sos más Jacob, sos una persona nueva, sos una criatura totalmente nueva, hecha a la imagen de Dios, en ese desarrollo que justamente hablamos de crecer. ¿Para qué? Para que te multipliques, para que te multipliques. Esto es una realidad. Ahora, en esta transformación que Dios hizo con Jacob, hay un proceso. Trató su vida, capítulos anteriores. Y miren cómo afirma lo que va a hacer. Dice, y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. O sea, Dios le está diciendo, estás tratando con Dios que todo lo puede. Este Dios que justamente es quien puede hacer todas las cosas posibles. Entonces, desde esta piedra fuerte nos paramos. Creemos que en este Dios que todo lo puede. Y de aquí en adelante sí, afirmamos que en el Cristo Jesús, en este Dios todopoderoso, podemos crecer y multiplicarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Creer que Dios todo lo puede. ¿Vieron cuando hay cosas que le damos la vuelta en la cabeza, le damos la vuelta y no le encontramos solución y decimos y esto y aquello? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no damos paso de fe en esos momentos y le decimos, Señor, tú eres un Dios omnipotente, yo no puedo, pero hay una promesa, que vos estás conmigo y que vos podés darme crecimiento, yo puedo crecer en esto y también aún más, ir por más, puedo multiplicarme en lo que Dios está haciendo en mi vida. Dios es el que puede hacer las cosas, Dios es el que da crecimiento, Dios es el que puede multiplicar. Esto tiene que ver mucho con algo que pasó también. Cuando terminaron de pelear con este varón de Dios, dijo, bueno, ya se está aclarando, me voy. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Se acuerdan? Lo agarró, lo retuvo y le dijo, no, Señor, vos estás acá, no te vas sin bendecirme. Y esto es muy importante, entender esto de la bendición de Dios. Saben que cuando uno habla justamente de la bendición, este año en el libro de Hebreos hablamos de Jesucristo como sacerdote de la línea de Melquisedec. Y este es un pasaje muy cortito que está en Génesis 14, 17 y 19, cuando Abraham termina de luchar. Por ahí no sabían que Abraham libró batallas. Bueno, luchó para rescatar a su sobrino Lot, que tanto trabajo le dio, cuando logra con pocos hombres una victoria que Dios le da, sale el rey y sacerdote de Salem, que en ese momento era Salem, después Jerusalén, Melquisedec. Y él era, dice la palabra, era rey
y sacerdote. Y lo bendice a Abraham. Y lo bendice a Abraham. Y esa bendición fue totalmente distinta. Fue totalmente distinta, porque venía de un sacerdote y de un rey. ¿Y por qué esto? Porque en esa bendición hay dos imágenes que se repiten hasta el día de hoy. Cuando pedimos la bendición al Señor, a nuestro Dios, hay dos imágenes que van en paralelo. Y esta es la idea del sacerdote y del rey. ¿Por qué? Porque el sacerdote expresa la imagen de Dios, el trato de Dios, y el rey, el señorío de Dios. Entonces, cuando pedimos la bendición de Dios, pedimos ser imagen de Dios. Y le pedimos que el Señor nos bendiga como Él es. Y ser nosotros parte de esta también. El hombre está hecho a imagen de Dios. Entonces, cuando recibimos la bendición de Dios, somos una imagen de Dios que se replica en nosotros. Pero también está esto de que demostramos que el Señor es mi Rey y Él es mi Señor, y se manifiesta el señorío de Cristo en mi vida. Entonces, antes de pedir la bendición, ¿estamos dispuestos a ser imagen de Dios y dejar que el Señor sea Señor de mi vida? Por eso es tan importante la bendición. Por eso es la desesperación de Jacob de decir, yo necesito tu bendición, yo quiero ser imagen de lo que tú eres, para que el pueblo crea, para que se manifieste, pero también te doy lugar para que tú seas mi Señor. Esa es la bendición. Cierro con esto. Cuando hablamos de crecimiento, de desarrollo y de multiplicación, le estamos pidiendo al Señor que Él nos tome, nos lleve en este camino de crecimiento. Pedimos la bendición de Dios para que Él justamente bendiga nuestra vida, nuestro camino. Ahora, ¿cuánto depende de mi corazón si yo lo abro y estoy dispuesto a este trato de Dios? No solamente yo, como iglesia, como pueblo, ¿estamos dispuestos en esto? Dijimos que la multiplicación viene por la evangelización y por el servicio. Yo pensaba, cuando leía esto, digo, ¿cuántas cosas necesitamos todavía como pueblo aprender a servirnos? Que hay hermanos que, es verdad, hace mucho tiempo que no vemos. ¿Por qué no decirle al Señor, yo lo voy a visitar? No sé qué le pasa, por ahí alguien tiene idea, pero yo no. Lo llamo, che, ¿puedo ir a hablar con vos un ratito? Quiero estar. Nos podemos visitar, nos podemos acompañar, nos podemos sostener. Podemos ver personas que están desesperadas, que no conocen a Cristo. Ese es el tiempo de ministrar la palabra de Dios a otro. No perdamos tiempo en tantas cuestiones que nos hacemos entre nosotros. No dejemos que las barreras el enemigo la vaya poniendo y no te deje ni servir ni predicar. No te dejes ver este camino de crecimiento, de multiplicación que Dios quiere hacer con su pueblo y con tu vida. La actitud es la de Jacob. Señor, yo quiero tu bendición, yo quiero crecer, yo quiero que tú me des este conocimiento, yo quiero crecer, pero quiero ser tu imagen y quiero dejar que tú seas mi Señor. Dios quiera que todo esto que hemos estado charlando a lo largo del tiempo, lo podamos desarrollar. No sean lindas palabras y nada más, sino que sea un tiempo en donde el Señor nos mueva, como decía la palabra, a llevarnos a esta estatura del conocimiento de esa plenitud de Cristo. Que el Señor nos dé esa sed del Señor, esa sed de servicio, esa sed de poder acompañar, esa sed de predicar la palabra de Dios, de ser parte de este pueblo que el Señor está levantando y quiere levantar en medio de este tiempo. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque tu bendición sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre, porque cuando tú nos bendices, tú te haces imagen en nosotros. Gracias, Padre, porque cuando pedimos tu bendición, tú, Señor, eres nuestro Rey, nuestro Señor. Te damos lugar para que tú te muevas con toda autoridad.
tú seas nuestro Señor. Y Padre, como pueblo, anhelamos, Señor, anhelamos crecer, anhelamos desarrollarnos y anhelamos multiplicarnos, Señor, en ti. Gracias, Padre, porque este es el diseño que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu pueblo. Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hagas caer, Señor, los velos, las barreras, las cosas que nos impiden, Señor, crecer, servir, predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos estés moviendo, Señor, a estar batallando en lo íntimo, en lo personal, con aquellas cosas que lo único que hacen es anclarme en una comodidad espiritual, que solamente hacen que me quede estancado, que me quede sin crecimiento. Padre, hay tanto, tanto por hacer de aquí en adelante, en este tiempo. Sí, justamente en este tiempo, Padre. Por eso, Padre, que viendo, Señor, lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en medio de este tiempo, Señor, clamamos, Padre, para que realmente seamos ese varón perfecto, esa mujer perfecta en Cristo Jesús. Danos esa unidad de espíritu, Señor, como dice tu palabra, porque en esa unidad crecemos, Señor. Padre, y todo lo ponemos bajo tus pies y te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén.